Ahora nos toca ver lo que son los óxidos metálicos, que son también compuestos binarios que resultan por la reacción que ocurre entre los metales y el oxígeno. No se olvide que el oxígeno siempre tiene un estado de valencia de -2 y los metales tendrán una valencia positiva dependiendo de la familia a la que estos pertenecen. De tal manera que vamos a proceder a resolver algunos ejercicios con la finalidad de que ustedes en las actividades que están propuestas lo puedan desarrollar sin ninguna dificultad. Para esto, ustedes entenderán que en el cuadro realizado en el curso tenemos los metales de valencia fija, es decir, aquellos metales que no cambian su valencia, y los metales de valencia variable. En cuanto se refiere a los metales de valencia fija, tenemos, por ejemplo, los monovalentes que tienen un estado de valencia que es +1, los bivalentes que tienen +2, los trivalentes que tienen +3 y los hexavalentes que tienen +6. A estos metales únicamente vamos a determinar ejemplos para que ustedes tengan como referencia. En cuanto se refiere a los metales de valencia variable, ustedes tienen un listado. Por ejemplo, tenemos aquellos que tienen +1 y +2, es decir, un estado de +1 que se le determina con el prefijo oso y el estado de +2 que se le determina con el prefijo ico, para lo cual nosotros vamos a realizar ejercicios de ambos casos. Primero, entonces vamos a proceder a realizar ejercicios relacionados a los óxidos metálicos de valencia fija, es decir, aquellos que no cambian su estado de valencia. Por ejemplo, les voy a poner el elemento potasio. El elemento potasio es un elemento metálico monovalente, por lo tanto tendrá un estado de valencia de +1. Si a este yo le hago reaccionar con el oxígeno que vale -2, entonces al realizar el cruce de estas valencias nos va a quedar el siguiente compuesto. No se olvide que si los números de los estados de oxidación o valencia son pares, debemos simplificarlos. En este caso no podemos hacerlo porque el potasio tiene valencia +1 y el oxígeno tiene -2. El rato que forme el compuesto me quedaría entonces como K2O, porque se sobreentiende el estado de 1 del potasio. De esta manera hemos formado el compuesto químico metálico llamado óxido de potasio. A este compuesto llamado óxido de potasio lo vamos a nominar de acuerdo a los 3 sistemas de nomenclaturas. Vamos a hacer el primero, según la nomenclatura tradicional. Para determinar la nomenclatura tradicional, no se olvide que este está constituido de un genérico, que en este caso viene a ser la palabra óxido, y seguido, lógicamente, como se trata de un metal de valencia fija, de la preposición de. En este caso, como estamos tratando con el potasio, entonces sería el óxido de potasio. Ustedes pueden observar esta terminología con la palabra óxido que viene a ser el genérico y el específico que depende del metal al cual este corresponde. De tal manera que también lo puedo nombrar a este K2O según la nomenclatura Stock. La nomenclatura Stock básicamente nos daría referencia al mismo nombre de la tradicional, puesto que este tiene o mantiene un solo estado de valencia que sería el +1. De tal manera que podría poner yo simplemente óxido de potasio. Y finalmente podemos determinar el sistema de nomenclatura internacional o el sistema de la IUPAC. Ustedes habían indicado qué significaba la IUPAC. La IUPAC significa la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, quien determina la nominación a nivel internacional. Finalmente, la nomenclatura internacional de este compuesto, como ustedes saben, debemos determinar los prefijos numéricos respectivos.
En este caso, como el oxígeno tiene solamente uno, podemos omitir el término monóxido o de tal manera podríamos decirlo también como óxido de dipotasio. ¿Por qué de dipotasio? Porque tenemos dos átomos de potasio. De tal manera que el compuesto K2O, según la nomenclatura internacional, nos quedaría como óxido de dipotasio. ¿Qué pueden encontrar ustedes de similitud con los compuestos anteriores? En este caso que tenemos los tres sistemas de nomenclaturas y que tenemos un genérico y un específico en el caso de la nomenclatura tradicional. En este caso la nomenclatura Stogh, al ser un metal de valencia fija, simplemente podemos omitirlo porque no tengo ningún otro estado de valencia más. Pero en el sistema de nomenclatura internacional debemos anteponer entonces los prefijos numéricos respectivos. Ahora voy a realizar un ejercicio en cuanto se pueda utilizar un metal de valencia variable. No se olvide que usted en la hoja que está dispuesta para los trabajos tiene los metales de valencia variable que hicimos en el curso. Dentro de estos, como ya había indicado, tenemos lo referente a por ejemplo, tengo el elemento hierro. El elemento hierro puede trabajar con dos estados de valencia. Por ejemplo, con el estado de +2 o con el estado de +3. ¿Cómo diferencio estos estados? Cuando este tiene la terminación en oso y el 3 tiene la terminación en ico. No se olvide que siempre los estados menores de valencia de los elementos variables tienen que terminar en oso. Mientras tanto, que los de los mayores estados terminarán en ico. El procedimiento es exactamente igual al que habíamos hecho con los metales de valencia variable. En cuanto se refiere a la realización de este compuesto es simple. Voy a escoger, por ejemplo, el +3. Ustedes, en las actividades bien descritas que están en la plataforma de mi parte, ustedes van a tener un listado de elementos químicos con sus respectivos símbolos químicos y sus estados de valencia. En el caso de los elementos de valencia fija, ustedes van a encontrar un solo estado. En caso de los elementos de valencia variable, van a encontrarse con el estado de oxidación, pero con su respectivo prefijo. En este caso será oso o será ico. Voy a utilizar en el caso del hierro el estado de +3. Pongo al metal con el estado de +3, le reacciono con el oxígeno que vale -2, entonces cruzo sus estados de valencia. Como no son números simplificables, lo debo manejar como está, de tal manera que me quedaría Fe2O3. Y aquí tengo el nuevo óxido metálico, pero esta vez relacionado a un metal de valencia variable. Una vez que tengo ya el compuesto, lo voy a designar su nombre. ¿Y cómo lo designo su nombre? A través de sus diferentes nomenclaturas. Vamos a dar el nombre a la nomenclatura tradicional de este compuesto y el genérico sería óxido. Ya no escribimos la preposición de. ¿Por qué no escribimos la preposición de? Porque se trata de un metal de valencia variable. Y lo que debemos hacer ahora es únicamente hacerlo terminar en el prefijo respectivo, que en este caso sería óxido férrico. ¿Sí? Estaríamos con el óxido férrico. Ahora vamos a nombrarle según la nomenclatura Stogh. En este caso sí, nosotros tenemos que tomar en cuenta que al ser la nomenclatura Stogh un metal de valencia variable, entonces ahora sí ponemos el estado con el cual este elemento metálico hierro está trabajando. Por ejemplo, sería en este caso la palabra óxido, la preposición de, el nombre del metal
y entre paréntesis ponemos el estado de valencia, pero en números romanos. En este caso sería el 3. ¿Sí? Entonces tenemos óxido de hierro 3. Y finalmente podemos nombrar en el sistema internacional o IUPAC, y sería entonces con los prefijos numéricos respectivos el trióxido. ¿Por qué trióxido? Porque tiene 3 átomos de oxígeno. De dihierro, porque tiene 2 átomos de hierro. Entonces nos quedaría como el trióxido de dihierro. Trióxido de dihierro. Usted puede darse cuenta que se trata de un metal de valencia variable cuando usted tiene uno u otro estado de valencia. Por ejemplo, dentro de la familia del hierro tenemos también al cromo, al níquel, al cobalto. Por ejemplo, ahí nos saldría el óxido cobaltoso o el óxido cobáltico. Si hablo del níquel, estaría hablando del óxido niqueloso o del óxido niquélico. De idéntica manera, si usted trabaja con un elemento, por ejemplo, de la familia más 2 y más 4, como es el caso del plomo y el estaño, me quedaría entonces óxido plumboso o óxido plúmbico, según la nomenclatura tradicional. Si yo hablaría, por ejemplo, en la nomenclatura stock y trabajo con el elemento plomo, entonces podría quedarme óxido de plomo 2 o óxido de plomo 4. Y en la nomenclatura internacional, lógicamente, si yo aplico este ejercicio y en el caso del plomo, me quedaría de la siguiente manera. El plomo puede trabajar con su estado de más 2 o también puede trabajar con más 4. Es decir, si trabajo con más 2, la terminación sería en oso, y si trabajo con más 4, la terminación sería en ico. Por ejemplo, si yo le reacciono en este caso sería Pb más 4, si trabajo lógicamente con el estado de 4, más el oxígeno de menos 2. En este caso, como son números pares, son simplificables, entonces me quedaría aquí lo siguiente. PbO. En este caso, al cruzar me quedaría PbO2. ¿Qué significa? Que he simplificado el 4 y el 2 para que me quede en su mínima expresión. Como yo les había indicado, en este caso, los metales de valencia variable, tomen muy en cuenta si estos son simplificables o no, al igual que los elementos metálicos de valencia fija. Espero que esta explicación, más la explicación que está muy clara en las actividades que he puesto para ustedes, tienen ejemplos modelos, entonces pienso que las actividades que ustedes tienen que desarrollar no van a tener ningún problema. Hemos tratado hoy día de acomodarnos de alguna manera para poderles explicar. Es muy difícil entender esta forma de desarrollo de ejercicios de nomenclatura a través simplemente de la lectura. Es importante que ustedes lo apliquen. Es importante que ustedes ejemplifiquen y lo practiquen. Una vez que ustedes puedan desarrollar, esto es la base fundamental para los temas que posteriormente nos tiene que venir. Por ejemplo, en lo que son ecuaciones químicas, en lo que es estequiometría, etc. De esta manera, jóvenes, hagamos una recapitulación breve referente a los óxidos. ¿Qué son los óxidos metálicos? Entonces, son compuestos binarios que resultan de la reacción química que ocurre entre los metales que pueden ser de valencia fija o de valencia variable. ¿Con quién van a reaccionar estos? Van a reaccionar con el oxígeno. No se olvide que el oxígeno siempre tiene su estado de valencia de menos 2 y los metales tendrán valencia positiva. No se olvide además que para que puedan enlazarse estos elementos, tienen que haber sus cargas que sean opuestas, es decir, positivas, en este caso los metales, y negativas, en este caso el oxígeno. Esta combinación que se da forman compuestos oxigenados binarios. ¿Por qué? Porque estos están constituidos únicamente de 2 elementos químicos.
Podemos nombrarles entonces por los tres sistemas de nomenclatura que son nomenclatura tradicional, nomenclatura stock y la nomenclatura de la IUPAC. No se olvide, aplique muy bien los conocimientos dados en clase. Usted dispone de la tabla de símbolos de elementos y valencias, tanto de elementos no metálicos como de elementos metálicos. Estos son la base fundamental para que usted pueda desarrollar este tipo de ejercicios. Espero que esta clase haya sido provechosa, que usted